Este periodo de ventana en el VIH puede ser como de 3 meses hasta 6 meses, que el 85% de las personas con vida sexual activa de las mujeres van a adquirir virus de papiloma humano. La persona puede infectarse y presentar datos hasta 3 o hasta 8 meses después. Incluso en algunos casos las personas ya están con una nueva pareja y piensan que las infectó. Yo no tengo síntomas, yo no estoy infectado, o mi pareja es muy confiable. Hola a todos, bienvenidos a este capítulo número 9 titulado La importancia de realizarse pruebas de infecciones de transmisión sexual al iniciar con tu pareja para vivir una vida de sexualidad plena y responsable, en conmemoración del Día Mundial contra la Lucha del VIH. En México, las infecciones de transmisión sexual muestran un aumento sostenido, especialmente sífilis, gonorrea y VIH. El aumento de casos muestra la urgencia de fortalecer la educación sexual y la accesibilidad a servicios de salud, además de promover campañas de concientización. Es por ello que desarrollamos este episodio. El día de hoy nos acompaña la doctora Ma Teresa Alvarado Gutiérrez, quien es médico pediatra con subespecialidad en infectología. Es egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, además de la UNAM. La doctora cuenta con más de 19 años de experiencia como pediatra y 17 años como infectóloga. Además, la doctora es directora de AGEPSA Corazón de Jesús, que es una estancia de cuidados médicos para adultos mayores y niños con discapacidad. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Bienvenida aquí a su espacio. Gracias, Dani. Gracias a Vivir Mejor nuevamente por la invitación. Y sí, efectivamente, el día de hoy vamos a tratar un tema sobre enfermedades de transmisión sexual y por qué es tan importante realizarse pruebas antes de iniciar una nueva relación sexual o de tener una nueva pareja. Muchas gracias, doctora. Me gustaría que comencemos con entender qué es una infección de transmisión sexual. Claro que sí, una infección de transmisión sexual es la que se adquiere durante una relación sexual. Puede ser causada por bacterias, por virus, por hongos o incluso por parásitos y posteriormente puede desencadenar ya lo que es una enfermedad de transmisión sexual, que ya es cuando presentamos síntomas. Ellos son muy variados dependiendo del agente causal o del microorganismo que la haya ocasionado. Ok, doctora. ¿Y cuáles infecciones de transmisión sexual usted considera que son las más comunes y que, pues sí, pasan desapercibidas al no mostrar algunos síntomas tan presentes, ¿no? Claro, mira, hay varias infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Muchas de ellas no tienen síntomas. Las más habituales pueden ser clamidia trachomatis, tricomona vaginalis, gonorrea, sífilis, herpes tipo 1, herpes tipo 2, hepatitis B, hepatitis C o VIH. Sí, entonces es importante que sepan que el hecho de que no presenten síntomas o que los pacientes estén asintomáticos en ese momento no puedan contagiar a sus parejas. Por ejemplo, en el caso del VIH, a mí me han tocado pacientes muy jóvenes que desgraciadamente están infectados y muchas veces ya en fase terminal, ¿sí? Es importante que sepan que el VIH tiene un periodo de ventana. ¿Qué es este periodo de ventana? Es un tiempo en el cual el paciente, aunque se haga alguna prueba de laboratorio habitual, no va a ser detectable. Este periodo de ventana en el VIH puede ser como de 3 meses hasta 6 meses. Con pruebas habituales va a salir negativo el paciente. Con pruebas ya de última generación, de cuarta generación que les llamamos, podemos detectarlo desde la segunda o tercera semana posterior a la infección. Hablamos ya de antígenos como el P24, pero en ese tiempo el paciente no es no se detecta. Entonces, pues las personas se confían de alguna manera y bueno, viene una nueva infección a su pareja, ¿sí? Es importante que sepan que se tienen que hacer pruebas si tienen factores de riesgo para adquirir una infección de transmisión sexual. Sí, considerando esto que nos comenta, doctora, en el caso del VIH, sí, justo era la pregunta, el por qué es importante realizarla,
porque si yo inicio con mi pareja hoy, pero si mi pareja tuvo relaciones sexuales hace un mes y no se ha dado cuenta, o hace 5 meses, puede suceder que yo me pueda contagiar en este caso del VIH. Así es, sí, si la persona está infectada y en periodo de ventana, sí puede haber contagio. También en el caso de virus de papiloma humano, aquí la persona puede infectarse y presentar datos hasta 3 o hasta 8 meses después. Incluso en algunos casos las personas ya están con una nueva pareja y piensan que las infectó y no, yo creo que fue parejas anteriores que ya tuvieron. En el caso de virus de papiloma humano, es muy difícil saber quién fue quien te contagió, ¿sí? Y pues, por ejemplo, en el caso de sífilis, que es otra infección, que puede haber un chancro asintomático que no da dolor, incluso desaparece entre 10 o 3 meses y posteriormente esta infección evoluciona hasta una fase terciaria. Cuando el paciente está en fase terciaria varios años después, pues ya tiene afectación del sistema nervioso, que es la neurosífilis, ya tiene afección a corazón y entonces el paciente pues pone en riesgo incluso su vida, ¿sí? Sí, que ya son casos más extremos, ¿no? Por justamente esta parte de que como cultura no tenemos el realizar pruebas, ¿no? Así es. Eh, Siguiendo esta línea, ¿usted cómo considera que en México estamos en cuestión de la cultura de realizarnos este tipo de pruebas, al iniciar con una pareja, al cambiar de pareja? ¿Usted cómo considera que es este panorama en México actualmente? Pues tal vez cada día se adquiere mayor conciencia, pero aquí la labor de los médicos principalmente es la prevención, no tanto la curación. Si nosotros prevenimos, vamos a evitar que nuestros pacientes lleguen a esas fases tan avanzadas que ponen en riesgo su vida, ¿sí? Entonces, es importante que sepan que el 85% de las personas con vida sexual activa de las mujeres van a adquirir virus de papiloma humano. El 85%, Daniel, imagínate. O sea, el porcentaje es elevadísimo. Un 50% de los pacientes con tricomona no se dan cuenta que tienen, o un 70% de los pacientes con clamidia no se dan cuenta que tienen. Entonces, tenemos que inculcar más que nada a nuestros jóvenes Así que es. se tienen que realizar estas pruebas. Hay un pico por ahí muy alto entre los 15 y 24 años para adquirir infecciones de transmisión sexual, pero esto no quiere decir que un paciente mayor no vaya a tener estas infecciones. Yo he tenido pacientes de 70 años que están infectados de VIH. Wow. No, pues es un rango de edad que, bueno, uno pensaría que no es posible, ¿no? Que no son propensos, pero como usted lo menciona, o sea, sí hay personas que pues sí, bueno, nadie estamos, Así es, sí, así es. absueltos de tener infecciones de transmisión sexual. Doctora, ¿usted qué paquete, de pruebas recomienda que nos hagamos cada cierto tiempo, pues justamente para prevenir estas situaciones? Mira, aquí no hay un tiempo que digamos se tiene que hacer cada determinado tiempo en sí. Depende de los factores de riesgo que tengas, de las parejas de riesgo que tengas. em, y aquí, por ejemplo, en personas que tienen vida sexual activa de riesgo, puede ser cada 3 o cada 6 meses, precisamente por esto que te hablo yo del periodo de ventana, ¿sí? Por ejemplo, del VIH. Aunque la Organización Mundial de la Salud recomienda que todas las personas menores de 64 años deben realizarse una prueba de VIH, aunque sea una vez en su vida, ¿sí? Y bueno, hay varios paquetes, depende del laboratorio, de los reactivos que tenga, pero aquí es importante que se realicen las pruebas para infecciones más habituales como clamidia, tricomona, VIH, herpes tipo 1, tipo 2, virus de papiloma humano, sífilis, principalmente. Claro, y estas pruebas con qué frecuencia se recomiendan hacer, doctora? Pues entre 3 y 6 meses, cada 3 o 6 meses si tienes factores de riesgo, ¿sí? Y si no, un chequeo anual con una revisión física completa y un panel para infecciones de transmisión sexual, que por ahí hay algunos que abarcan hasta 14 infecciones de transmisión sexual entre virus y bacterias. Ok, doctora. Y aquí, en esta situación, aquí nos acercamos
a solicitar estas pruebas, estos estudios? ¿A dónde nos podemos acercar? Ok, bueno, mire, aquí es importante que sepan que el médico, incluso de primer nivel, está capacitado para atender este tipo de problemas, ¿sí? Llámese centros de salud o incluso clínicas del IMSS, del ISSSTE. Ellos van a orientarte, ellos te van a dar a decir qué panel viral te conviene que te realices, o si tienes alguna relación de riesgo o se rompió el preservativo, eso se puede hacer de inmediato y posteriormente dar un seguimiento. O si sabes que tuviste una relación y te enteras que esa persona estaba infectada, las pruebas son de inmediato y se da seguimiento o se da tratamiento preventivo. Perfecto, doctora, muchas gracias. ¿Usted durante su experiencia como infectóloga y en estos casos, se ha topado con algunos mitos con los que llegan los pacientes, con algunos tabús respecto al tema? Claro que sí, por ejemplo, dicen, yo no tengo síntomas, yo no estoy infectado, o mi pareja es muy confiable, y bueno, pues caras vemos, ¿verdad? Sí, sí. O nos dicen, yo no me voy a infectar, o los adultos mayores nos dicen, solamente los jóvenes se infectan. Como les digo, yo he tenido pacientes de 70 años y más que se infectan con VIH. Algunas otras cosas son, si ya me dio la infección y se me quitó sola, yo ya no soy infectante, ¿sí? Entonces, pues son mitos que nos retrasan el diagnóstico y por ende también el tratamiento, que mientras más pronto se dé, pues el paciente se va a curar. Así es. Doctora, ¿usted cómo recomienda justamente para romper con estos mitos? ¿Qué consejo nos daría para poder, pues sí, entablar una conversación con nuestra pareja y decirle, pues, ¿sabes qué? Quiero que nos realicemos algunas pruebas para ver, pues, que no tengamos algo, ¿no? Eh, um, ¿Usted cómo recomienda que comencemos justamente esta Pues conversación? yo creo que si tienes la capacidad de iniciar una relación sexual, debes tener primero la capacidad de tener una vida sexual saludable. El iniciar con una nueva pareja, pues debe estar basado principalmente en el amor, en la honestidad, que sería, bueno, lo más indicado, y que de ahí considerar que por protección propia o protección de tu propia pareja, o de tu misma pareja, deben realizarse estas pruebas. Y yo creo que esto es fundamental para vivir una vida sexual plena y muy responsable, ¿sí? Así es. Mm, Bueno, aquí, doctora, ¿hay algún factor de riesgo que nosotros detectemos en nuestra pareja cuando justamente le estamos comentando de vamos a realizarnos estas pruebas en conjunto y que detectemos algún foquito rojo, incluso al tener relaciones sexuales? Dentro de su experiencia, ¿ha habido algún caso así o algún foquito rojo que podamos detectar? Ok, bueno, principalmente ya cuando hay una enfermedad de transmisión sexual establecida, sí nos puede dar algunos síntomas, como en el caso de clamidia o tricomona, en el que puede haber alguna secreción por la uretra, en el caso del varón, o vaginal, en el caso de la mujer, que puede haber un olor diferente, un olor fétido. eh, También hay dolor al tener relaciones, puede haber sangrado al tener relaciones o inflamación ahí de genitales o de ganglios ahí en inguinales o en alguna zona cercana a genitales, ¿sí? Entonces sí podemos decir que posiblemente tenga alguna infección esa persona. Esa persona, y que ya es un foquito rojo que nos está indicando que vayamos a Sí, checarlos. aunque recuerda que el riesgo es en el momento en que alguien inicia una relación sexual. Desde una primera relación sexual existe el riesgo. Así es. Ujú. ¿Qué preservativos usted recomendaría, doctora? Justamente para, pues sí, no contraer estas infecciones, aunque tengamos pues nuestra pareja, Ok. pero ¿cuáles son los más recomendables? Aquí, los preservativos yo creo que te van a proteger la mayoría de las veces, Dani. El hecho de que te diga la mayoría es porque no es al 100%. Por ejemplo, en el caso de virus de papiloma humano propiamente, el hecho de que haya alguna fricción o contacto con genitales antes de haber una penetración y si la persona está infectada, eso te va a conllevar a un riesgo muy elevado de padecer VPH o virus de papiloma humano.
Te puede proteger, sí, contra otras infecciones. De VPH es controversial, o en el caso incluso que se rompa el preservativo, puede, pues, quitarte esa protección aparente que tiene. Siempre se debe usar preservativo, pero deben tener en cuenta que no siempre te va a proteger al 100%. Así es. Doctora, pues muchas gracias por esta información que usted nos está proporcionando. Creo que es muy importante ahora en la actualidad hablar justamente de este tema y más por las cifras de infecciones de transmisión sexual que aumentan con el tiempo. Y pues bueno, esto nos abre un panorama de que tenemos que prevenir, y garantizar también la accesibilidad a servicios médicos de especialidad. En este caso, doctora, ¿cree que nos pudiera platicar acerca del paquete que estamos manejando con usted, que incluye su consulta, que por ahí nos está ofreciendo a un costo accesible, y pues también qué orientación nos ofrece usted? Pues es importante primero la revisión, la historia clínica, que es fundamental antes de, bueno, al abordar este tipo de temas. Y por ahí sí hay varios laboratorios que ofrecen algunos paquetes de virus y bacterias. Nosotros pues podemos darle la solicitud y ya el paciente pues ir al laboratorio de su preferencia. Nosotros sí tenemos un laboratorio de referencia que es SGD, está aquí en Irapuato también, que es muy confiable. Aquí vamos a detectar básicamente ya por PCRs, que es un método muy confiable, alrededor de 14 agentes causales de enfermedades de transmisión sexual entre virus y bacterias. Y podemos también ahí incluir VIH, hepatitis, sífilis, tricomona, ureaplasma, micoplasma, varias de las infecciones, ¿sí? Nosotros nos ubicamos aquí en Irapuato, en Avenida Jacarandas, 984, en la colonia Españita. Ahí está GEPSA Corazón de Jesús. Es una estancia de cuidados médicos para adultos mayores, niños con discapacidad, pero también tenemos consultorio y servicio médico, ¿sí? Por si a alguien le interesa o quiere alguna información más sobre este tema o algún otro, pues ahí los esperamos, Dani. Así es, muchísimas gracias, doctora. Y ya por último, ¿cree que nos pudiera dar un mensaje final respecto al tema, a todas las personas que nos ven y nos escuchan? Claro que sí, no se confíen, ¿sí? Y aquí, en el momento en que inician una relación sexual, el riesgo es elevado, ¿sí? Hay que cuidarse primeramente nosotros, pero también a nuestras parejas. Y por ahí, por ejemplo, en el caso de VPH, hay una vacuna disponible que te puede proteger. Yo creo que de todas las infecciones de transmisión sexual pudiera ser la que tenemos ahorita, bien patentada, pero el virus de papiloma humano puede ser causado hasta por 200 serotipos diferentes y la vacuna que tenemos en este momento, la más actual, es de 9 serotipos. Pero ahí te protege principalmente contra virus de papiloma que es altamente oncogénico, que te puede producir cáncer cervicouterino, cáncer de pene, cáncer anal, vaginal, que es el serotipo 16 y 18 y está incluido en la vacuna. Entonces, vacúnense, protéjanse, siempre usen preservativo, pero recuerden que el preservativo no siempre te va a proteger al 100%. Entonces, protéjanse porque muchas veces la vida depende de que nos protejamos, ¿sí? Yo he visto jóvenes, desgraciadamente muy jóvenes, 30, 35 años, fallecer de VIH y yo creo que no se vale. Si existen varios métodos que nos pueden disminuir esta enfermedad, hay que protegerse. Así es, muchísimas gracias, doctora, por su mensaje y también por acompañarnos, por sumarse más que nada a este espacio para sensibilizar a las personas que nos ven y nos escuchan y pues también por sumarse a esa parte de poder atender a las personas que por ahí estén interesadas en alguna cita de valoración, Claro. ya poderlas orientar. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego, Dani, y gracias estamos a aquí. Vivir Mejor. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Y pues bueno, con esto damos cierre a este capítulo número 9. Por ahí, si ustedes tienen alguna pregunta que por ahí en conjunto con la doctora podamos contestar, pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. También acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, Facebook, Instagram, como Vivir Mejor, Irapuato.
y pues para que se enteren de todos estos beneficios que ofrecemos a nuestros beneficiarios por parte del programa de salud. Muchísimas gracias por vernos y escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo. Acciones individuales generan impacto, pero es juntos como hacemos la diferencia. Muchas gracias.